Existe un derecho a resistir bajo el derecho internacional, ¿verdad? Entonces, lo que hace a Palestina muy especial es que está oficialmente reconocida como un territorio ocupado. Está oficialmente reconocida como estando bajo ocupación. A pesar de sus defectos, el derecho internacional no está completamente dominado por los intereses occidentales. Durante los últimos 80 años, las naciones en desarrollo han incorporado con éxito ciertas disposiciones, especialmente en el derecho de los derechos humanos. Algunas personas son cínicas respecto al derecho de los derechos humanos, argumentando que es solo una manera para que Occidente haga lo que quiera. Aunque hay algo de verdad en esto, el sistema de derechos humanos que tenemos no está completamente bajo control occidental. Produce algunos resultados positivos. Uno de estos es la consagración del derecho a resistir, que es bastante especial. El derecho internacional, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, prohíbe generalmente cualquier tipo de acción militar por parte de grupos. Antes de la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial, existía un derecho soberano de los estados a ir a la guerra. Ese derecho ha sido abolido. Los estados aún van a la guerra, pero es bastante especial que el sistema actual reconozca el derecho de resistencia armada. Ahora Israel afirma que cualquier forma de resistencia armada, incluso simplemente contemplarla, es terrorismo. Incluso han llegado tan lejos como disfrazarse de doctores, entrar en hospitales y disparar a personas, como lo hicieron recientemente. Esta es una de las violaciones de derechos humanos más atroces, porque estas personas están protegidas no solo por el derecho de los derechos humanos, sino también por el derecho humanitario. Es ilegal disparar a personas que ya no pueden luchar. Sí. ¿Puedes explicarme la diferencia entre el derecho a resistir y cuando la resistencia se convierte en terrorismo, legalmente hablando? ¿Qué tipo de derecho tienen los palestinos a resistir con fuerza armada? Bueno, todo el asunto, en primer lugar, es el derecho a resistir con fuerzas armadas. Esto es algo sobre lo que los abogados internacionales a menudo debaten. Estoy de acuerdo en que existe un derecho internacional a resistir con fuerza armada, y estaría feliz de argumentar ese punto con cualquiera. Sin embargo, sigue siendo un tema controvertido. Definitivamente hay un derecho a resistir en otras formas, eso seguro. Una cosa que es cierta es que una potencia colonial o cualquier otro país no tiene el derecho de suprimir u oprimir expresiones del derecho a la autodeterminación mediante la violencia. En cuanto a Israel, esta situación cae en una zona gris en el derecho internacional. El debate continúa sobre si existe el derecho a usar la fuerza armada. Sin embargo, no hay derecho para la otra parte a suprimir acciones hacia la autodeterminación. Esto crea una zona gris vaga. Pero cuando se trata de derecho humanitario, la situación es bastante clara. When it comes to humanitarian law, of course, it's quite clear. We have certain things that are war crimes and certain things that that are. Tenemos ciertas acciones que se consideran crímenes de guerra y otras que caen dentro de la conducta aceptable de guerra. Esto lleva a uno de los argumentos más fuertes. Las personas tienen el derecho de resistir la opresión usando la fuerza armada. El Protocolo Adicional 1 de las Convenciones de Ginebra establece claramente que aquellos que luchan contra regímenes de apartheid o la opresión racista deben ser reconocidos como combatientes legítimos. Esto sugiere que tales luchas armadas se consideran conflictos armados internacionales legítimos. Cuando se trata de terrorismo, no hay una definición universalmente aceptada. Esto se debe a que países como Estados Unidos e Israel podrían definir el terrorismo como cualquier acto de violencia contra ellos, justificando su derecho a represalias. Por otro lado, muchos países que han experimentado el colonialismo occidental, el imperialismo y la opresión durante décadas, si no siglos, ven el asunto de manera diferente. For many, decades, if not centuries. And of course, they see the Palestinian struggle as a. Y por supuesto, consideran la lucha palestina como un legítimo movimiento de independencia nacional, junto con muchas otras luchas. Por lo tanto, nunca estarían de acuerdo con esos tipos de definiciones de terrorismo amplias, excesivamente amplias y ridículas.
Es por eso que no tenemos una única definición de terrorismo. Hay definiciones en uso y se citan gobiernos influyentes, pero no hay una única definición internacional de terrorismo. Es incierto si alguna vez podría haber una. Cuando discutimos la resistencia armada, por ejemplo, los ataques de Hamas y otros grupos el 7 de octubre, parece que hubo violaciones del derecho internacional humanitario, incluyendo el ataque a civiles y la toma de rehenes. Estas acciones son claras violaciones del derecho internacional humanitario. Se consideran crímenes de guerra que necesitan ser investigados y los responsables deben ser llevados ante la justicia. So yes, those are war crimes and those need to be investigated and people responsible should be brought to justice. That's quite clear. Now, at the same time, though, Eso está bastante claro. Ahora, al mismo tiempo, uno de los principios fundamentales del derecho internacional humanitario es que el hecho de que la otra parte haya hecho algo malo no te da derecho a romper las reglas. Claramente, lo que está haciendo Israel es absolutamente desproporcionado. No se ajusta a ninguna definición sensata de proporcionalidad. Lo que están haciendo es muy genocida y constituye una letanía de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Eso es muy claro. Sin embargo, mirar toda la situación a través del prisma del derecho humanitario es importante, pero también tiene sus trampas. Esto nos devuelve a lo que estaba discutiendo anteriormente sobre el derecho internacional. Tiende a favorecer a los gobiernos, y son los gobiernos los que crean el derecho internacional. Establecen estándares legales con los que creen que pueden vivir y, en muchos casos, que piensan que protegerán sus intereses. Como bien señalaste, una vez que estos estándares legales y mecanismos se crean, pueden tomar vida propia, pueden moverse en direcciones y traer resultados que los gobiernos no habían previsto y que pueden no ser de su agrado. Y eso es algo bueno. Como cuando presionas con mucha fuerza en el 48 por una convención sobre el genocidio porque acabas de experimentar un genocidio 3 años antes y realmente quieres evitar que eso vuelva a suceder. Resulta que vas a ser uno de los próximos en ser acusado bajo ella. One of the next ones indicted under Look it. at what happens. Look at what happens. Yeah. That's just one of the examples. But of course, Sí, mira lo que sucede. Este es solo uno de los ejemplos. Por supuesto, todo el tema del derecho internacional humanitario es que es muy diferente hacia la parte atacante. Ese es uno de los problemas. Depende de lo que la parte atacante sabía en el momento del ataque o de qué inteligencia disponía. Obviamente, nunca vamos a saber eso. Sin embargo, estuve discutiendo esto con mis estudiantes durante este trimestre. Tengo una clase de derechos humanos y enseño sobre Palestina durante toda la clase. Hasta ahora, generalmente había más enfoque en Cisjordania y en el PCP y el PIDESC, que son tratados internacionales de derechos humanos estándar. Pero, con lo que estaba sucediendo en Gaza, era simplemente ridículo. Tuve que cambiar completamente mi plan y enfocarme en Gaza y el derecho internacional humanitario. Como estaba discutiendo con mis estudiantes y su trabajo final, enfaticé que, sí, tenemos este punto sobre lo que el Estado atacante sabía en el momento y todo eso, pero no te preocupes demasiado por esto, porque el daño causado, las bajas, la pérdida de vidas civiles y el daño a objetos civiles son tan flagrantes y obvios. En este caso, refiriéndome a todos los ataques israelíes desde el 7 de octubre en general, ni siquiera vale la pena dedicar demasiado tiempo a revisarlo. Lo que estoy diciendo es que puedes hacer un caso muy claro y fuerte para las violaciones del derecho internacional humanitario sin profundizar en esos detalles, porque es tan obvio y flagrante en este caso. Y eso es lo que hicieron los sudafricanos, con tanta efectividad. Su informe es excelente. their brief is excellent. And so their brief is excellent. Yeah. And it's also the big threat. They keep threatening that with every Y violation. también es una amenaza significativa. Keep reporting it. Siguen amenazando con que cada violación que cometas, la cual descubramos, la registraremos y añadiremos al expediente. Seguiremos recopilando una compilación de las acciones de Israel que luego será presentada ante el tribunal para asegurar una condena. Using a court not only Este es un ejemplo principal de usar un tribunal no solo para litigar un caso, sino también para ejercer presión política para efectuar un cambio. Esta es quizás la manera más efectiva para que el sistema judicial internacional impacte en la política mundial a través de esta ruta política. before, you know, Ahora, recuerdo lo que quería preguntarte antes.
Todavía creo en la importancia de las instituciones internacionales porque ofrecen la mejor oportunidad de lograr un mundo mejor. Si consideramos a la CPI como un ejemplo negativo para estudiar cómo una buena idea puede ser completamente socavada al institucionalizarla, ¿dónde se equivocó? La CIJ, en cierto sentido, funciona efectivamente porque sus 15 jueces, más los jueces ad hoc, están algo aislados de la política, lo que les permite actuar de manera independiente. Es bastante notable que incluso el juez israelí estuviera de acuerdo con sus colegas en 2 ocasiones, indicando que está aislado y no tiene que temer severas repercusiones. Lo mismo se aplica al juez estadounidense, lo cual fue una sorpresa muy agradable. Obviamente, la CPI enfrenta desafíos diferentes, con mecanismos en lugar que aseguran que el fiscal esté bajo influencia política. ¿Sabes cuáles son estos mecanismos? ¿Dónde se equivocaron los problemas procedimentales en la creación del tribunal? Well, I mean, the whole issue of Todo el tema de las instituciones internacionales y cómo están sujetas a la presión política es casi como el tema de otra discusión que podría prolongarse mucho tiempo. I don't really know what's Realmente no sé qué está pasando en la mente del fiscal actual y qué ha estado sucediendo. Me sorprendería mucho si, por ejemplo, cuando todo esto comenzó, recibiera llamadas del primer ministro británico que dijera, mira, así es como queremos ver las cosas. I would be kind of surprised. Me sorprendería bastante si fuera tan evidente, pero quién sabe. Uno de los mecanismos que los estados generalmente usan en las instituciones internacionales es el dinero. Este es un problema realmente serio que creo que no ha recibido la atención que necesita. La mayoría de las agencias de la ONU, especialmente las humanitarias y de derechos humanos, están completamente sin fondos. No tienen dinero. Apenas tienen suficiente dinero de lo que solíamos llamar el presupuesto regular. Estas son las contribuciones evaluadas, el tipo de presupuesto estable que recibe la agencia de la ONU. Pero esto no llega a ninguna parte cerca de lo que es necesario, incluso para el funcionamiento normal. En particular, cuando hay una gran emergencia, lo que generalmente sucede es que estas agencias tienen que ir y pedir a los gobiernos dinero extra. Have to go around and ask governments for extra money. So these are called like voluntary contributions. And to deal Estas se llaman contribuciones voluntarias para hacer frente a emergencias. Este dinero y otros tipos de contribuciones voluntarias que los gobiernos dan, incluso fuera de tiempos de emergencias, son lo que llamamos destinadas a un fin específico. Son especificadas para ciertos propósitos. Ahora, viniendo de Amnistía Internacional, ya estaba examinando este tipo de cosas. Había una diferencia muy marcada con Amnistía Internacional. Por supuesto, no recibimos donaciones de gobiernos o partidos políticos. La organización nunca aceptaría donaciones destinadas a un fin específico. Nunca puedes donar miles de dólares especificando que se debe usar para trabajar en China, por ejemplo. Simplemente no estaba permitido. Tomaríamos el dinero, pero cómo lo usábamos dependía de nosotros. Si esto te desagrada, entonces no dones el dinero. Así era como estaba, y era una posición muy principiada. Siento que esta posición ha mantenido, hasta el día de hoy, la independencia de Amnistía y la ha aislado de las presiones políticas. Desafortunadamente, muchas otras grandes organizaciones internacionales de derechos humanos y ONG están sujetas a estas presiones. En la ONU es simplemente un todos contra todos. NGOs too they are subject to. And in the UN, it's a free for all. I mean, when the UN goes around to governments saying, Cuando la ONU se acerca a los gobiernos para solicitar financiamiento para operaciones humanitarias debido a emergencias que no se anticiparon, se dirige principalmente a los principales países donantes. Estos incluyen a Estados Unidos, Alemania, Suecia, Japón y otras naciones que se cree están interesadas en contribuir. Como resultado, estos países obtienen una influencia desproporcionada sobre cómo se asignan los fondos. A menudo ejercen presión tanto abierta como sutil sobre cómo quieren que se use el dinero. Esto les permite controlar la agenda internacional y las operaciones de estas organizaciones internacionales, de maneras que van más allá del control directo, lo cual es más preocupante de lo que podría parecer inicialmente. En cuanto a la Corte Penal Internacional, CPI, inicialmente no operaba de esta manera. Sin embargo, comenzó a aceptar contribuciones voluntarias para actividades específicas en un cierto punto.
Este desarrollo alarmó a las ONG internacionales, quienes expresaron preocupaciones sobre las implicaciones de tales contribuciones financieras. Concern raised by international NGOs saying like this is not good. This is going down the wrong road. It hasn't Esto va por mal camino. to the point where like Aún no ha llegado al punto en el que, como el ACNUR o la UNRWA, no recuerdo bien, pero creo que es más del 90% de contribuciones voluntarias, si no me equivoco, depende en gran medida de contribuciones voluntarias, pero todavía no está a ese nivel. Sin embargo, la gran diferencia entre la CPI y la CIJOCA en este punto es que la CPI está operativa. La CPI no tiene oficinas permanentes en todas partes, pero sí tiene investigadores. Estos investigadores necesitan viajar para realizar investigaciones forenses y requieren personal en el terreno para diversas tareas. Esto requiere una cantidad significativa de dinero. La CIJ, por otro lado, no opera de esta manera. Consiste en un grupo de personas sentadas en La Haya, con trabajadores de oficina, pero no viajan para realizar investigaciones forenses. Ese no es su papel. Entonces, una de las principales diferencias es cuán operativa es una agencia de la ONU. Cuanto más operativa es, más tiende a depender de contribuciones voluntarias, haciéndola más vulnerable a la influencia de países ricos y poderosos. Esta vulnerabilidad es uno de los defectos significativos del sistema internacional, permitiendo que los ricos y poderosos ejerzan su influencia. can maintain their claws into what goes on. Esto fue fascinante, no lo sabía. Por esto necesitamos expertos que antorquen el terreno para explicar estos temas. Podríamos continuar durante otra hora, creo, pero por ahora lo dejaremos así y hablaremos de nuevo. Muchas gracias. Thank you very much for Muchas gracias, Pascal. Gracias.